Rosemary estaba en la caja del supermercado, fichando mecánicamente los productos. 23 años en el mismo lugar. Mucha gente pensaba que era aburrido, pero a ella le encantaba su trabajo. Aquí conocía a todos los clientes, sus hábitos y preferencias. «Buenos días, señora Walker», dijo una anciana, mientras ponía la compra en la cinta. «¿Cómo le va a su marido? He oído que piensa abrir su propio restaurante». Rosemary sonrió, sintiendo su orgullo habitual. «Sí, señora Parker. Oscar lleva mucho tiempo soñando con ello». «Oh, siempre ha sido un chef con tanto talento», exclamó la mujer con entusiasmo. «Todavía recuerdo el pudding de Navidad que hizo el año pasado para la feria benéfica». Era la receta de su abuela. Asintió Rosemary, mientras guardaba cuidadosamente la compra en una bolsa. Dice que la verdadera cocina es siempre una historia familiar. Betty, la compañera de Rosemary, se acercó a ellos. «¿Estás hablando de Oscar? Le vi ayer con un traje nuevo, tan elegante». Rosemary levantó las cejas sorprendida. «¿Un traje nuevo? No sabía que se había comprado uno». Sí, confirmó Betty. «Parece muy caro. Tenía prisa y ni siquiera se fijó en mí». Rosemary trató de disimular su sorpresa. Últimamente, Oscar compraba cosas nuevas sin hablarlo con ella. En el pasado, siempre se habían consultado sobre las compras importantes. «Quizá para las reuniones con los inversores», explicó ella. «Ya sabe, abrir un restaurante requiere un planteamiento serio». «Oh, sí», asintió la SRA. Parker. «Mi difunto marido siempre decía, si quieres llevar un negocio serio, tienes que parecerlo». Rosemary asintió mecánicamente, recordando la noche anterior. Oscar llegó a casa casi a medianoche, explicando el retraso como una importante reunión con proveedores. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban extrañamente, como si estuvieran excitados. «Rosemary, pareces un poco pensativa hoy», dijo Betty cuando la SRA. Parker se hubo marchado. «No pasa nada», respondió ella rápidamente. «Es solo que Oscar ha estado muy ocupado últimamente. Reuniones constantes, negociaciones. Apenas le veo ya». Betty le puso una mano comprensiva en el hombro. «No pasa nada, cariño. Empezar tu propio negocio lleva mucho tiempo. Ya verás cómo las cosas mejoran pronto». El teléfono de Rosemary vibró. Tenía un mensaje de Oscar. «Hoy tengo una reunión importante con inversores. No esperes a cenar». «¿Va a salir otra vez?», preguntó Betty, notando el cambio en la cara de su amiga. «Sí», suspiró Rosemary. «Por tercera vez esta semana». «Pero es por el bien de vuestro futuro juntas», intentó animarla Betty. «Imagínate lo maravilloso que será cuando abran el restaurante». Rosemary asintió, pero una extraña sensación la invadía. Algo había cambiado en sus vidas, y no era solo el restaurante. Oscar estaba diferente, más nervioso, más irritable. Hablaba constantemente por teléfono, pero cuando ella entraba en la habitación, dejaba de hablar inmediatamente. Por fin terminó el turno, y Rosemary se fue a casa. La casa estaba oscura y silenciosa. Encendió la luz y vio unos papeles sobre la mesa, documentos sobre el contrato de alquiler del restaurante. Los números del contrato la hicieron parpadear sorprendida. «Hola, cariño». La voz de Oscar llegó de repente, haciéndola saltar. «Siento haberte asustado. Pensé que volverías más tarde». Estaba de pie en la puerta, con el mismo traje nuevo del que Betty había estado hablando. Parecía muy caro. «Es un bonito traje», dijo Rosemary. «¿Cuándo lo compraste?» «Oh, eso es». Hizo un gesto despreocupado con la mano. «La semana pasada. Ya sabe, hay que dar la talla para las reuniones con los socios». «¿Y cuánto costó?», preguntó con cautela. Oscar se encolerizó de repente. «¿Qué clase de interrogatorio es este, Rosemary? ¿No puedo comprarme un traje sin tu permiso?» «¿Solo preguntaba?», interrumpió. «¿O es que no crees en mí? ¿En mi sueño? ¿No crees que pueda abrir un restaurante?» Rosemary estaba confusa por esta reacción. «Oscar, ¿de qué estás hablando? Claro que creo en ti». Él respiró hondo, como si intentara calmarse. «Lo siento, cariño, estoy muy cansado. Estas negociaciones constantes, el papeleo, ni te imaginas todo lo que hay que organizar». «Lo comprendo», respondió en voz baja. «Es que no nos hemos visto mucho últimamente. Es solo temporal». Se acercó y la abrazó. «Cuando abramos el restaurante,
Todo volverá a ser como antes, incluso mejor. Tendremos más dinero, podremos permitirnos todo lo que siempre hemos soñado. De repente, sonó su teléfono. Oscar miró la pantalla y se apartó. Tengo que cogerlo, es importante. Salió rápidamente al jardín con el teléfono en la oreja. Rosemary miró por la ventana mientras él iba y venía por el camino, gesticulando emocionado. Había algo que no encajaba en su comportamiento, pero ella no sabía qué era. Lo siento, le dijo cuando regresó. Hay un problema con la ventilación del restaurante. Tenemos que irnos inmediatamente. Pero acabas de llegar. Rosemary, esto es importante. Empezó a irritarse de nuevo. ¿Quieres que todo se estropee por un problema de ventilación? Sin esperar respuesta, cogió las llaves del coche y salió corriendo de la casa. Un momento después, Rosemary oyó arrancar el motor de su coche nuevo. Se acercó a la ventana y vio cómo las luces rojas desaparecían en la oscuridad. Su comportamiento era cada vez más extraño. Los repentinos ataques de ira, las constantes llamadas telefónicas, los regresos tardíos. Pero quizás Betty tenía razón. Quizás era solo el estrés de abrir un restaurante. Rosemary estaba ordenando la compra en las estanterías del supermercado cuando oyó una voz familiar a su espalda. «Buenos días, Rosemary», dijo Lisa, que trabajaba en una tienda de ropa cercana. «Te estuve buscando ayer durante mi descanso». Rosemary se volvió lentamente. «Hola, Lisa. ¿Te ha pasado algo?» Lisa miró nerviosa a su alrededor. «Escucha, no sé si debería hablar de esto, pero... ¿de qué se trata?» El corazón de Rosemary se apretó de repente con un mal presentimiento. «Verás». Lisa bajó la voz. «Ayer vi a Oscar en el centro comercial. No estaba solo». Rosemary se quedó paralizada con una lata de conservas en la mano. «¿Qué quieres decir?» «Joven, 25 años, no más». Estaban sentados en una cafetería del segundo piso. Rosemary dejó lentamente el tarro en la estantería. ¿Tal vez era una especie de socio de negocios? Está a punto de abrir un restaurante. Lisa negó con la cabeza, vacilante. No sé, Rosemary. Parecían bastante... cercanos. Riéndose, él cogiéndola de la mano. Rosemary sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Debes estar equivocada. Oscar no... Lo vi claramente, interrumpió Lisa con suavidad. Estaban sentadas junto a la ventana. Ella llevaba un vestido rojo y él estaba... «Basta», dijo Rosemary bruscamente. «No quiero oírlo». «Lo siento», suspiró Lisa. «Solo pensé que debías saberlo». Rosemary siguió ordenando la mercancía mecánicamente, pero le temblaban las manos. Recordó que la semana pasada había encontrado un recibo de la misma cafetería en el bolsillo de su chaqueta. Oscar había dicho que había almorzado allí con los proveedores. «¿Rosemary?» gritó Lisa preocupada. «¿Estás bien?» «Sí, por supuesto», intentó sonreír. Solo un poco cansada. No había podido concentrarse en su trabajo en todo el día. Una imagen se presentó ante sus ojos. Oscar sentado en un café con una chica joven, de la mano, riendo. Por la noche, llegó a casa antes de lo habitual. La casa olía a comida deliciosa. Por primera vez en muchos días, Oscar estaba preparando la cena. «Hola, cariño», se asomó a la cocina. «Qué bien que hayas llegado pronto. He hecho tu lasaña favorita». Rosemary se quedó paralizada en la puerta. Algo iba mal. Oscar no había cocinado para ella en mucho tiempo, y ahora de repente... «¿Qué celebramos?», preguntó, intentando sonar normal. «¿Necesitas una razón para hacer feliz a tu mujer?» Él se acercó y la abrazó. Su camisa olía ligeramente a perfume de mujer. Rosemary se puso tensa, pero no dijo nada. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó Oscar, volviendo a la cocina. «Bien», respondió ella, sentándose a la mesa. «¿Dónde has estado hoy?» «En reuniones, como siempre», se encogió de hombros. «Por la mañana estuve en el banco, luego me reuní con proveedores». «¿En el centro comercial?», preguntó de repente Rosemary. Oscar se quedó inmóvil un momento, pero luego siguió removiendo la salsa. «No, ¿por qué lo preguntas? Lisa me ha dicho que te vio allí, con una chica». Se volvió bruscamente. «¿Qué? ¿Y tú la creíste, por supuesto?» «¿Me estás acusando de algo?»
Su voz se volvió dura. No, yo... Por Dios, Rosemary. Dejó la sartén sobre la mesa de un golpe. ¿De verdad crees que soy capaz de algo así? ¿Después de 25 años de matrimonio? Rosemary sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No creo nada. Es solo que últimamente estás diferente. ¿Diferente? Rió él con amargura. Claro que estoy diferente. Estoy trabajando como un demonio para abrir mi restaurante, y tú escuchando los cotilleos de una chismosa. No, esto es demasiado. Comenzó a pasearse nervioso por la cocina. Comprendo que te resulte difícil. A menudo estoy fuera de casa, estoy ocupada. ¿Pero acusarme de engaño? Esto es paranoia. Rosemary se sentó con la cabeza gacha. Tal vez tenía razón. Lo siento, dijo en voz baja. No pretendía ofenderte. Oscar respiró hondo, como si intentara calmarse. Vale, olvidémoslo. Vamos a cenar. Comieron en un tenso silencio. De repente sonó su teléfono. Oscar miró la pantalla y descartó rápidamente la llamada. ¿Quién es?, preguntó Rosemary. Nadie, contestó él. Solo un anuncio. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Oscar se levantó de la mesa. Tengo que cogerlo, es trabajo. Salió al pasillo, pero Rosemary seguía oyendo el principio de la conversación. Te dije que no llamaras a esta hora. La puerta se cerró de golpe y él salió. Rosemary estaba sentada mirando su lasaña a medio comer. Era su plato favorito. Solían cocinarla juntos, riendo y bromeando. 15 minutos después, Oscar regresó. Lo siento, es una emergencia. Tengo que irme. ¿A dónde vas?, preguntó en voz baja. Al restaurante. Hay problemas con los documentos. Cogió su chaqueta. No me esperes, vete a la cama. Cuando la puerta se cerró tras él, Rosemary se asomó a la ventana. Lo vio subir al coche, alejarse, y de pronto recordó otro detalle. Aquella tarde había encontrado un recibo de tintorería en el bolsillo de la chaqueta. Tenía la inscripción «Vestido rojo». Se hundió lentamente en una silla. Las palabras de Lisa rondaban por su cabeza. Una joven con un vestido rojo. El teléfono de Oscar, olvidado sobre la mesa, vibró suavemente. Un mensaje de R. «Esperándote». Rosemary se dio la vuelta. No, no lo leería. No lo miraría. ¿Podría ser realmente paranoia? ¿Quizás era demasiado desconfiada? Empezó a recoger la mesa, intentando no pensar en ello, pero le temblaban las manos y un pensamiento le rondaba por la cabeza. Algo está pasando, y es algo terrible. A la mañana siguiente, Rosemary llegó al trabajo antes de lo habitual. No podía dormir. Dio vueltas en la cama toda la noche, escuchando ruidos. Oscar llegó a casa mucho después de medianoche. «¡Oh, Rosemary!» Betty la vio fuera del almacén. «Llegaste temprano». «Sí, tengo que resolver un nuevo pedido», mintió. Betty la miró atentamente. «¿Te pasa algo? Estás pálida». «Nada», intentó sonreír Rosemary. «Es que no he dormido lo suficiente». Betty bajó la voz. «Ayer también vi a tu Oscar». Rosemary se quedó helada. «¿Dónde? Estaba...» Betty tartamudeó. «No estaba solo. No quiero oírlo», dijo Rosemary secamente. «Pero...» «No». Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia su departamento. Durante todo el día intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a lo que habían dicho Betty y Lisa. No podían estar las dos equivocadas, ¿verdad? Por la tarde, cuando estaba a punto de irse a casa, recibió un mensaje de Oscar. «No me esperes despierta hoy. Tengo una reunión importante con inversores». Rosemary miró largamente la pantalla del teléfono. Luego tecleó lentamente una respuesta. «De acuerdo». ¿Qué otra cosa podía decir? ¿Echarle la culpa? ¿Hacer una escena? Él volvería a llamarlo paranoia. La casa estaba tranquila y vacía. Rosemary hacía mecánicamente las cosas de siempre. Preparaba la cena, limpiaba, veía la televisión, pero sus pensamientos giraban en torno a una cosa. ¿Qué hacer? ¿Cómo averiguar la verdad? El teléfono sonó inesperadamente. Era Lisa. «Rosemary, los vi de nuevo, esta vez en un restaurante del Paseo Marítimo». Rosemary colgó sin contestar. No quería oír nada más. No quería saber nada más.
No quería pensar que su feliz matrimonio podía ser una mentira. Aquella mañana, Rosemary estaba planchando las camisas de Oscar cuando un papel arrugado cayó del bolsillo de una de ellas. Lo recogió automáticamente. Un recibo del restaurante Bella Vista. La fecha era del jueves pasado, cuando Oscar había dicho que llegaba tarde al trabajo por problemas con su papeleo. Cena para 2, vino caro. ¿Más reuniones de trabajo?, susurró, sintiendo que le temblaban las manos. Rosemary se hundió lentamente en una silla. Las líneas del recibo flotaban ante sus ojos. Ostras, 2 raciones. Champán Dom Perignon. Odiaba las ostras, y Oscar lo sabía. De repente, el sonido de la puerta principal llegó desde el salón. Oscar había vuelto de hacer footing por la mañana. Rosemary se metió rápidamente el cheque en el bolsillo del delantal. «Buenos días, cariño». Le dio un beso en la mejilla. «¿Qué hay para desayunar?» «Tortillas», contestó ella, intentando sonar normal. «Voy a poner el café». En la cocina, Rosemary sacó la caja del cajón donde guardaba todos los recibos y comprobantes. Un nuevo recibo yacía junto a los demás. El Hotel Riviera por una estancia de una noche, una joyería por una pulsera de oro, otro restaurante por una cena a la luz de las velas. Los encontraba por todas partes, en los bolsillos de su ropa, en el coche, a veces simplemente en el suelo del pasillo. Oscar se volvió despistado, perdió la vigilancia. O tal vez dejó de esconderse. «¿Rosemary? ¿Dónde está mi café?», llamó desde el salón. «Ya voy». Guardó rápidamente la caja en el cajón. Durante el desayuno, Oscar estaba inusualmente callado, comprobando constantemente su teléfono. «¿Algo urgente?», le preguntó Rosemary con cautela. «No». Se encogió de hombros. «Estoy esperando una llamada de los proveedores». En ese momento, el teléfono vibró. Oscar lo cogió tan deprisa que derribó su taza de café. «¡Mierda!», se levantó de un salto, limpiándose una mancha en la camisa. «Tengo que cambiarme». Rosemary lo vio subir rápidamente las escaleras, llevándose el teléfono a la oreja. «Te dije que no llamaras a esta hora». Estaba limpiando mecánicamente el café derramado cuando se fijó en un papel que asomaba por el bolsillo de su pantalón de chándal, tirado sobre una silla. ¿Otro cheque? No, esta vez era una tarjeta de visita. Robert Craig, asesor financiero. Rosemary nunca había oído hablar de ese Robert Craig, pero últimamente se había dado cuenta de que Oscar se reunía a menudo con algunos desconocidos. Venían al restaurante a altas horas de la noche, cuando la mayoría del personal ya se había ido a casa. La semana pasada, pasó por delante del restaurante y vio a Oscar hablando con 2 hombres en el aparcamiento. Parecían tensos, y uno de ellos gesticulaba señalando con el dedo el pecho de Oscar. Rosemary sacó su teléfono y buscó rápidamente en Google el nombre que aparecía en la tarjeta de visita. No había resultados, ni página web, ni perfiles en redes sociales. Extraño para un asesor financiero. ¿Con quién estás hablando? La voz de Oscar la hizo estremecerse. Con nadie. Escondió rápidamente el teléfono. Estaba consultando el correo electrónico. Él la miró atentamente, pero no dijo nada. Se puso la chaqueta y cogió su maletín. «Llegaré tarde esta noche. Tengo negociaciones importantes». «Bien», respondió Rosemary en voz baja. «Buena suerte». Cuando él se marchó, ella subió al dormitorio. Abrió el armario donde Oscar guardaba sus papeles. Normalmente nunca tocaba sus papeles, pero ahora le llamó la atención una gruesa carpeta marrón que antes no estaba allí. Rosemary la abrió con cuidado. Dentro había algunos contratos e informes financieros. Las cifras que contenían la dejaron boquiabierta. ¿De dónde habían salido esas sumas? ¿Y por qué no sabía nada al respecto? De repente, la puerta se cerró de golpe. Oscar había vuelto. Rosemary apenas tuvo tiempo de guardar la carpeta. «Olvidé mi teléfono», explicó, apareciendo en la puerta del dormitorio. «¿Qué haces aquí?» «Limpiando», señaló el trapo que llevaba en la mano. «Llevo mucho tiempo queriendo desmontar los armarios». Oscar miró la habitación con desconfianza, cogió su teléfono de la mesilla y se marchó rápidamente. Esta vez la puerta dio un portazo más fuerte. Rosemary se hundió lentamente en la cama. El corazón le latía con fuerza. Sabía que debería haberle preguntado por todo aquello.
Los cheques, las extrañas reuniones, los documentos sospechosos. Pero, ¿qué iba a decir? ¿Empezaría a excusarse de nuevo? ¿La llamaría paranoica? ¿Acusarla de desconfiada? No, es mejor callarse. Por ahora. Y seguir vigilando. Sacó su teléfono y abrió el calendario. En el último mes, Oscar había dicho que había llegado tarde al trabajo 18 veces. 18 tardes en las que regresó mucho después de medianoche, oliendo a perfume caro e inventando excusas sobre reuniones importantes. Rosemary empezó a anotarlo todo metódicamente. Fechas, importes en cheques, nombres en tarjetas de visita. Tal vez, si reunía suficiente información, el panorama se aclararía. Por la noche, encontró otra prueba en su coche, un recibo del Hotel Riviera. Esta vez, no solo de una habitación, sino de toda una suite. Y la fecha era del viernes pasado, cuando él dijo que iba a una conferencia en una ciudad cercana. Pero lo que más la asustó fue un documento que se le había escapado accidentalmente del maletín cuando se preparaba a toda prisa para otra reunión importante. Era un contrato para la compra de equipamiento para un restaurante. El importe era desorbitado y la firma le resultaba extrañamente familiar, como si fuera la suya propia. Rosemary se quedó mirando aquellas letras durante largo rato. No podía ser su firma. Nunca había firmado nada así. ¿Pero por qué, entonces? El teléfono sonó tan de repente que dejó caer el papel. ¿Hola? ¿Rosemary? Era Betty. «Hay algo que deberías saber». «No», interrumpió bruscamente. «No digas nada. Yo me encargo». Colgó el teléfono y miró los papeles desparramados. ¿Recibos, contratos? ¿Pruebas de qué? ¿De infidelidad? ¿Fraude financiero? ¿O de todo lo anterior? Rosemary reunió lentamente todos los documentos y los escondió en su viejo joyero. No haría nada con él. Todavía no. Se limitaría a observar y reunir información. Rosemary se quedó en la entrada del restaurante de su marido, sin atreverse a entrar. Nunca venía aquí sin avisar, pero hoy algo la hizo romper esa regla. «¿Señora Walker?», dijo sorprendido el joven camarero Mike. «Oscar no está aquí ahora». «Lo sé», le interrumpió Rosemary. «Está en una reunión con los proveedores. Solo quería ver cómo están montadas las cosas aquí. En realidad, me pidió que no dejara entrar a nadie en su despacho». Rosemary intentó sonreír, pero lo hizo con dificultad. «Bueno», Mike estaba dudando claramente. «Está bien, pasa. Solo un ratito, por favor». Rosemary subió las escaleras hasta el segundo piso, donde se encontraba el despacho de Oscar. Su corazón latía tan fuerte que parecía oírse en todo el restaurante. Se oían voces detrás de la puerta del despacho. Risas de mujer. «Oh, Oscar, qué guapo eres», oía desde detrás de la puerta. «Esta pulsera es increíble». Rosemary se quedó helada. «Te mereces lo mejor, Rebecca», dijo una voz de hombre familiar. Rosemary sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Se agarró a la pared para no caerse. «¿Y tu mujer?» La voz de la chica se volvió seria. «¿No sospecha nada?» Oscar rió amargamente. «Rosemary está demasiado ocupada con su supermercado para darse cuenta. 25 años de matrimonio y sigue siendo dependienta». Estas palabras golpearon a Rosemary como una bofetada. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No dejaría que vieran su debilidad. «¿Y ahora qué?», preguntó Rebecca. «Me prometiste que estaríamos juntos». «Claro que sí», respondió Oscar. «En cuanto termine estos documentos, ¿sabes cuánto dinero puedes ganar con entregas ficticias?» Rosemary aguzó el oído. «¿Entregas ficticias?» «Dímelo otra vez», preguntó Rebecca. «Es tan emocionante». «Es sencillo», sonó Oscar con suficiencia. «Encargo equipos que no existen, pido préstamos contra ellos. Y el dinero va a nuestro futuro, cariño». ¿No lo comprueba el banco? Para eso está nuestro amigo Robert. Por un cierto porcentaje, él redacta todos los documentos necesarios. ¿No es precioso? Rosemary se tapó la boca con la mano para no gritar. Todas esas reuniones, documentos, tarjetas de visita sospechosas. Ahora todo tenía sentido. ¿Y si alguien se entera? La voz de Rebecca sonaba preocupada. «Nadie se enterará»,
respondió Oscar con seguridad. He pensado en todo. Dentro de un mes nos iremos de aquí. Lejos, muy lejos. ¿Y el restaurante? ¿Qué pasa con el restaurante? Se rió. Lo principal es el dinero. Es suficiente para una nueva vida, sin todas estas obligaciones. Rosemary retrocedió lentamente hacia la puerta. La cabeza le daba vueltas y círculos negros se agolpaban ante sus ojos. 25 años de matrimonio. Todos estos años ella le había creído, apoyado, amado. Bajó las escaleras, apenas capaz de mantenerse en pie. Mike la miró con preocupación. «S.R.A. Walker, ¿se encuentra bien?» «Sí», susurró ella. «Todo está bien. Fuera hacía sol, pero Rosemary temblaba de frío. Se dirigió a un banco del parque situado frente al restaurante y se tumbó pesadamente. Una joven con un vestido rojo salió del restaurante. Delgada, guapa, segura de sí misma. Una pulsera de oro brillaba en su muñeca. «Rebecca». Oscar apareció un momento después. Miró a su alrededor y, sin fijarse en su mujer, abrazó suavemente a la chica por la cintura. Subieron a su coche nuevo y se marcharon. Rosemary los vio partir, sintiendo que algo moría en su interior. Su matrimonio, su amor, su confianza, todo había sido una farsa. El teléfono vibró. Un mensaje de Oscar. «No esperes demasiado esta noche. Tengo una reunión urgente con unos inversores». Rosemary sonrió amargamente. «Una reunión urgente. Me pregunto en qué hotel esta vez». Sacó el cuaderno de su bolso, donde había estado anotando todos los detalles sospechosos últimamente. Ahora podía añadir algunos más. Entregas falsas, documentos falsificados, una conspiración con un tal Robert. De repente, cayó en la cuenta de que la firma del contrato le resultaba tan familiar. Se parecía a la suya, pero era falsa. ¿Estaba Oscar usando su nombre para su fraude? Regresó a casa ya entrada la noche. Caminó por las calles durante mucho tiempo, tratando de averiguar qué hacer a continuación. ¿Debía denunciarlo a la policía? ¿O simplemente ver cómo su vida se desmoronaba en silencio? La casa estaba oscura y silenciosa. Rosemary fue al armario donde Oscar guardaba sus documentos. Ahora que sabía qué buscar, todo resultaba evidente. Facturas falsas, contratos para equipos inexistentes, firmas falsificadas. Lo fotografió todo cuidadosamente con su teléfono. No para chantajearle, no iba a rebajarse a su nivel. Solo, por si acaso. A la 1 de la madrugada, Oscar regresó. Olía a perfume caro, su perfume y a vino. ¿Todavía estás despierto? Se sorprendió al ver a su mujer en la cocina. «Te estaba esperando», respondió Rosemary en voz baja. «¿Qué tal la reunión?» «Oh, genial», sonrió ampliamente. «Los inversores están muy entusiasmados con nuestros planes». «¿De verdad?», le miró a los ojos. «¿Y cuáles son tus planes?» Oscar se quedó un momento confuso, pero enseguida se recompuso. «Bueno, ya sabes, expansión, nuevos locales, quizá incluso una cadena de restaurantes». «¡Qué interesante!». Rosemary siguió mirándole fijamente. «¿Y cuándo ibas a contármelo?» «Cariño, ya sabes que no quiero molestarte con asuntos de trabajo». Se acercó e intentó abrazarla. Rosemary se apartó. «No lo hagas. ¿Qué te pasa?» Su voz se volvió áspera. «No», negó con la cabeza. «Es que hueles a perfume. Es extraño, ¿verdad?» Oscar se quedó helado. «¿De qué estás hablando? Estaba en una reunión». «Por supuesto», se levantó Rosemary. «Una reunión. Con los inversores, lo de siempre». Se fue al dormitorio, dejándole de pie en la cocina. Por primera vez en días, sintió rabia, no dolor. Ira fría y calmada. Ahora sabía la verdad. Sabía lo de Rebecca, lo del fraude, lo de los planes de fuga. Solo tenía que decidir qué hacer al respecto. Rosemary estaba de pie junto a la ventana, mirando el coche de Oscar entrar en el patio. Llevaba todo el día esperando ese momento. En sus manos tenía un sobre con fotografías, todas las pruebas de su traición y fraude. Oscar entró en casa silbando una melodía. Parecía feliz y despreocupado. «Oh, ¿ya estás en casa?», se sorprendió al ver a su mujer. «Pensaba... ¿que estaba en el trabajo?».
Le interrumpió bruscamente Rosemary. ¿En tu supermercado favorito? Oscar se tensó, sintiendo algo raro en su voz. ¿Qué pasa? ¿De verdad quieres saber lo que ha pasado? Rosemary se acercó. Hablemos de Rebecca. Se quedó inmóvil. El miedo se reflejó en su rostro, pero se recompuso rápidamente. ¿Quién? No conozco a ninguna Rebecca. ¿No? Rosemary sonrió con amargura. ¿Y la pulsera de oro? ¿La cena en Bella Vista? ¿El Hotel Riviera? ¿De qué demonios estás hablando? Intentó sonar indignado. Son paranoias tuyas. ¿Paranoias? Rosemary tiró las fotografías sobre la mesa. ¿Esto también es paranoia? Oscar miró las fotos en las que aparecía abrazando a una joven con un vestido rojo. Su cara se puso blanca como la tiza. ¿Me has estado siguiendo? Siseó. No, cariño. Has sido demasiado descuidada. Cogió las fotos y empezó a romperlas. No significa nada. Lo has entendido todo mal. ¿De verdad? Rosemary podía sentir cómo le temblaba la voz. ¿Qué se supone que debía entender cuando te oí llamarme solo una vendedora? ¿Cómo piensas escaparte con ella? ¿Has estado escuchando? Sus ojos relampaguearon de ira. Sí, ¿y sabes qué? Me alegro de haberlo hecho. Por fin sé la verdad. Oscar cambió repentinamente de táctica. Su voz se volvió suave, casi suplicante. Rosemary, cariño, no es lo que piensas. Solo estoy confuso. Ya sabes lo estresado que estoy con este restaurante. No te atrevas, retrocedió cuando él intentó cogerle la mano. No te atrevas a justificar tu traición. Él rió de repente. ¿Y tu traición? Llevo 25 años esperando que apoyes mi sueño, que te convirtieras en la verdadera esposa de un restaurador de éxito. ¿Y qué haces? Sigues trabajando en tu miserable supermercado. Rosemary sintió que estas palabras la golpeaban como una bofetada. Siempre te he apoyado. Todos mis ahorros se han gastado en tus proyectos. Se burló. ¿Llamas a eso apoyo? Cuando llego a casa y estás cansada y ni siquiera tienes energía para escucharme? ¿Cuando prefieres a tus simples amigos a las reuniones sociales? ¿De eso se trata? Susurró Rosemary. ¿No soy lo bastante buena para tu nuevo estatus? Y Rebecca me entiende, exclamó. Es joven, ambiciosa, me ve no solo como cocinera, sino... Te ve como un bolso, le interrumpió Rosemary. ¿De verdad estás tan ciego? Oscar se calló de repente. Su rostro se puso rígido. ¿Sabes qué? Sí, la quiero. ¿Y sabes por qué? Porque ella me da algo que tú nunca podrías darme. ¿Y qué es eso? El futuro la miró fijamente a los ojos. Está embarazada, Rosemary. Las palabras la golpearon como un rayo. Se tambaleó y se agarró a la mesa. ¿Qué? Sí, dijo él, sonando como si estuviera triunfante. Dentro de 5 meses voy a tener un bebé, una familia de verdad, todo lo que siempre he soñado. Rosemary sintió que le fallaban las piernas. Habían intentado tener un hijo durante los 5 primeros años de matrimonio, sin éxito. Médicos, procedimientos, esperanzas y decepciones. ¿Y desde cuándo? No pudo terminar la frase. Casi un año, se encogió de hombros. Al principio era solo un hobby, pero luego es tan viva, tan enérgica, me hace sentir joven. ¿Y conmigo, te sientes viejo? Rosemary sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas. Contigo me siento atrapada, respondió con dureza. Atrapado en una vida aburrida en la que no pasa nada, donde mi mujer solo piensa en su supermercado y ni siquiera intenta estar a mi nivel. ¿Tu nivel? Rió ella con amargura. ¿El nivel de un fraude y un mentiroso? Sus ojos brillaron. ¿Qué quieres decir? Lo sé todo, Oscar. Lo de las entregas falsas, los documentos falsos, los préstamos. De repente, la agarró por los hombros. No se lo contarás a nadie, ¿entendido? ¡A nadie! ¡Suéltame! Ella se apartó de sus brazos. ¡Me das asco! Él se rió. ¿Sabes lo que me da asco? 25 años viviendo con una mujer que ni siquiera intenta comprender tus ambiciones, que se contenta con ser una simple vendedora. Rosemary sintió que algo se rompía en su interior. Todos estos años había pensado que su matrimonio era feliz. Se había sentido orgullosa de su marido, había apoyado sus sueños, se había alegrado de su éxito.
Vete, dijo en voz baja. ¿Qué? ¡Fuera de mi casa!, gritó Rosemary. Vete con tu amante embarazada, a tu nuevo nivel. Oscar la miró con una mezcla de desprecio y lástima. ¿Sabes qué? Yo mismo me iba a ir. Estoy harto de fingir que hay algo más importante para mí en este matrimonio. Subió las escaleras y volvió a bajar unos minutos después con su maleta. Mandaré a buscar el resto de tus cosas. No olvides llevarte todos tus papeles falsos, le espetó Rosemary. Se detuvo en la puerta. No puedes demostrar nada. Todos los papeles están perfectos. Ya veremos, replicó en voz baja. La puerta se cerró de golpe. Rosemary se hundió lentamente en el suelo, sintiendo temblar todo su cuerpo. 25 años de matrimonio se habían desmoronado como un castillo de naipes. Una llamada telefónica despertó a Rosemary en mitad de la noche. El nombre de Betty apareció en la pantalla. «¿Hola?», respondió Rosemary somnolienta. «¿Rosemary? Siento llamarte tan tarde». La voz de su amiga sonaba excitada. «Tienes que saber lo que pasó en el restaurante». Rosemary se sentó en la cama, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «¿Qué ha pasado?» «Estaba cenando allí con mi marido». Betty se interrumpió. «Dios mío, Rosemary, fue horrible. Betty, me estás asustando. ¿Qué pasó?» Unos hombres irrumpieron en el restaurante. 3 hombres con trajes caros. Le gritaban a Oscar, exigiendo dinero. Rosemary sintió que se le helaban las entrañas. ¿Oíste lo que decían? Uno de ellos gritaba algo sobre el equipo, que no existía, que les habían engañado. El otro amenazaba con demandar. «Cuéntamelo todo con detalle», pidió Rosemary, agarrando el teléfono con manos temblorosas. «Estaba sentada en una mesa del bar», empezó Betty. De repente, la puerta se abrió bruscamente. El primer hombre, creo que se llamaba William, se dirigió inmediatamente a Oscar. Gritó: «¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde está el equipo por el que pagamos?» Rosemary escuchó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Oscar intentó calmarlos, continuó Betty. Los llevó a su despacho, pero gritaban tanto que se les oía en el pasillo. ¿Qué decían exactamente? Algo sobre grandes sumas de dinero, $500,000 creo, y sobre unos documentos falsos para suministros. Uno de ellos gritaba que Oscar les había vendido equipos que no existían. Rosemary cerró los ojos. 500,000, y ese era solo un inversor. ¿Cuántos más había? Y entonces, la voz de Betty tembló. Empezó la pelea. Oscar empujó a uno de ellos y cayó sobre la mesa. Todos los clientes huyeron. «Dios mío», susurró Rosemary. Yo me quedé atrás, escondida detrás de una columna. ¿Y sabes qué? Uno de esos hombres dijo que Oscar había hecho el mismo plan en otras 3 ciudades, con otros nombres. Rosemary sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. ¿Otras 3 ciudades? ¿Con nombres diferentes? ¿Qué pasó después? Vino la policía, suspiró Betty. Pero Oscar consiguió negociar con ellos. Dijo que solo había sido un malentendido entre socios. En ese momento, alguien llamó con fuerza a la puerta de la casa de Rosemary. Ella se sobresaltó. «Betty, luego te llamo». Rosemary se acercó cautelosamente a la puerta. «¿Quién es?» «¡Abre!». La voz de Oscar sonaba inusualmente aguda. Abrió lentamente la puerta. Oscar irrumpió en la casa, despeinado, con un ojo morado. «¿Eres tú?». Inmediatamente la atacó. «Fuiste tú quien se lo dijo». «¿De qué estás hablando?». Rosemary retrocedió. «No finjas». La agarró por los hombros. «¿Cómo sabían lo de los documentos? ¿Sobre las entregas?». «Suéltame». Intentó apartarse. «Me haces daño». Él se rió histéricamente. «¿Sabes cuánto te dolerá cuando vengan a por mí? ¿A por nosotros? ¿Por nosotros?». Rosemary le miró a los ojos. «Este es tu fraude, no el mío». Oscar la soltó y empezó a pasearse nervioso por la habitación. «No lo entiendes. No van a parar. Quieren su dinero». «Devuélvelo». «¿Devolverlo?». Volvió a reírse. «¿Con qué? Todo el dinero está invertido en otros proyectos. En una nueva vida». «¿Con Rebecca?», preguntó Rosemary en voz baja. Él se volvió bruscamente hacia ella. «No te atrevas a hablar de ella. Tú…». Le interrumpió el ruido de cristales rompiéndose. Alguien había arrojado una piedra por la ventana del salón.
Había una nota atada a la piedra. Oscar la recogió con manos temblorosas y leyó: «Tienes 2 días. Si no, todo el mundo sabrá de tus asuntos en otras ciudades». Rosemary sintió que se le helaban las entrañas. ¿Otras ciudades? ¿A cuántas otras personas has engañado? «Cállate», arrugó la nota. «No es asunto tuyo». «¿No es asunto mío?». Sintió que su ira iba en aumento. ¿De quién era la firma que falsificó en los documentos? ¿A nombre de quién hiciste el fraude? Oscar se tranquilizó de repente. Era una calma peligrosa. «Si se lo dices a alguien», se acercó a ella. «Si dices una palabra sobre los documentos, ¿me estás amenazando?». Le agarró la barbilla, advirtiéndole: «Tengo pruebas de tu implicación en todo esto. ¿Quieres ir a la cárcel?». Rosemary miró a los ojos del hombre que una vez había amado y no lo reconoció. ¿Quién era este hombre, este extraño y peligroso hombre? El teléfono de Oscar sonó. Miró la pantalla y se quedó blanco. «Mierda. Han encontrado mi nuevo número». «¿Quiénes son?». «No es asunto tuyo». Se agarró la chaqueta. «Si alguien pregunta, no sabes nada, ¿entendido?». Salió corriendo de la casa dando un portazo. Un momento después, arrancó el motor de su coche. Rosemary se hundió lentamente en el sofá, sintiendo que le temblaban las rodillas. El teléfono volvió a sonar. Era Betty. «¿Rosemary? Hay algo más que deberías saber. Uno de esos hombres dijo que Oscar no solo les debía dinero a ellos. Hay algunos préstamos, algunos fraudes bancarios». «Gracias, Betty», dijo Rosemary en voz baja. «Yo tengo que irme». Colgó el teléfono y se acercó a la ventana rota. Afuera empezaba a amanecer. Un nuevo día. Pero para ella, todo acababa de empezar. Y ese 2-6 le daba mucho miedo. En la recepción del bufete, Rosemary arrugaba nerviosamente entre las manos una carpeta con documentos. Había dudado durante mucho tiempo antes de dar este paso, pero los acontecimientos de ayer habían terminado por convencerla de que no podía seguir así. «¿Señora Walker?», le sonrió la joven recepcionista. «El señor Davidson está listo para verla ahora». Rosemary entró en el amplio despacho. Un hombre de unos 50 años, de penetrantes ojos grises, estaba sentado detrás de un enorme escritorio. «Por favor, siéntese», señaló una silla. «¿Qué le trae por aquí?». Rosemary respiró hondo. «Quiero divorciarme de mi marido». El abogado asintió. «¿Cuánto tiempo lleva casada?». 25 años. «¿Y cuál es el motivo de su decisión?». Rosemary abrió una carpeta y sacó algunas fotografías. «Mi marido lleva una doble vida». El señor Davidson miró las fotos con atención. «El adulterio es un delito grave, pero a juzgar por su tono, ¿hay algo más?». «Sí». Rosemary sacó otros documentos. «Son copias de contratos, extractos bancarios, cheques. Mi marido está haciendo algún tipo de fraude con el restaurante». El abogado se sumergió en el estudio de los papeles. Sus cejas se levantaron lentamente. «Señora Walker, ¿se da cuenta de que esto parece un fraude grave?». «Sí», respondió ella en voz baja. «Está sacando dinero a los inversores por equipos que no existen. Falsifica documentos». «¿Y estas firmas?». El señor Davidson señaló uno de los contratos. «¿Es su firma?». «No», la falsificó. «Nunca firmé estos documentos». En ese momento, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Un enfadado Oscar se plantó en el umbral. «¡Aquí estás!», irrumpió en la habitación. «¿Has decidido ir a un abogado? ¿Cómo has entrado aquí?». El señor Davidson se levantó. «Esto es una reunión privada». «¿Privada?», se rió Oscar. «No puedo tener nada privado con mi mujer». «¿Puedes, querida?». Rosemary sintió que le temblaban las manos. «Me has estado siguiendo». «¿Y pensabas que iba a dejar que destruyeras todo lo que he construido?». Se inclinó. «¿Creías que ibas a venir aquí y contarme nuestros asuntos familiares?». «Señor Walker», dijo el abogado con firmeza, «voy a tener que pedirle que abandone el despacho». «Por supuesto». Oscar se enderezó. «Pero antes, una pequeña advertencia, querida. No querrás que todo el mundo conozca tus secretitos, ¿verdad?». Rosemary se puso tensa. «¿De qué secretos hablas?».
Bueno, por ejemplo, ¿cómo encubriste mis transacciones financieras? Sonrió malignamente. ¿Cómo firmaste documentos sabiendo que eran falsos? Eso es mentira. Yo nunca... ¿Y quién puede probarlo? Interrumpió. Tengo testigos que confirmarán tu implicación en todo esto. ¿Qué crees que dirá tu supermercado favorito cuando descubra que eres cómplice de un fraude? Rosemary sintió que se le helaban las entrañas. No te atreverías. Sí, me atrevería. Se inclinó hacia su cara. Destruiré tu reputación. Todo el mundo sabrá lo que eres en realidad. Una mujer solitaria y patética que no pudo retener a su marido y ahora se venga de él. Señor Walker. La voz del abogado se volvió gélida. Son amenazas. Lo estoy grabando todo. Oscar se enderezó bruscamente. Escríbalo, me da igual, pero que piense en las consecuencias, en cómo la mirará la gente, en lo que dirán a sus espaldas. Vete de aquí, dijo Rosemary en voz baja. Iré, dijo dirigiéndose a la puerta. Pero primero tienes que saber la verdad. Todos nuestros ahorros juntos han desaparecido. Lo he invertido todo en una nueva vida, con Rebecca. Rosemary sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué has hecho? ¿Creías que te iba a dejar algo? Él se rió. Todo lo que teníamos, hasta el último céntimo, nos pertenece a mí y a mi futura esposa. Pero, ¿cómo pudiste? Muy sencillo. Se encogió de hombros. ¿Recuerdas el poder que firmaste hace 3 años cuando te dije que era para el banco? ¿Tú lo usaste? Por supuesto. Eras tan confiada, tan conveniente. Nunca comprobaste nada, simplemente firmaste todo lo que te pedí. El señor Davidson estaba escribiendo algo rápidamente. Eso es una confesión de fraude, señor Walker. No puedes probar nada, dijo Oscar. Todos los documentos están perfectamente ejecutados. En cuanto a la participación de mi esposa, tengo algunas pruebas interesantes. Sacó un sobre del bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Aquí hay copias de todos los documentos con sus firmas, sus verdaderas firmas. Si ella va contra mí, estarán en el lugar correcto. Rosemary abrió el sobre con manos temblorosas. Había copias de documentos bancarios, contratos, y su firma estaba en todo. Pero yo no he firmado esto. Claro que no, sonrió. Pero ¿quién se lo iba a creer? Sobre todo si se enteran de que llevas años utilizando el dinero de mis operaciones. El señor Davidson se acercó a Oscar. Esto es chantaje. ¿Te das cuenta de que esto podría llevarte a la cárcel? ¿Cárcel? Oscar se rió. Oh, no, irá a la cárcel, si se atreve a ir contra mí. Fue hacia la puerta, pero se detuvo. Una cosa más, cariño. Mañana vendrá gente del banco. Pedí un préstamo contra nuestra casa. O mejor dicho, tu casa ahora. ¿Qué? Rosemary sintió que le fallaban las piernas. Así que tienes 2 opciones. Su voz se volvió gélida. O retiras la petición de divorcio y te callas todo lo que sabes. O lo pierdes todo. Tu casa, tu trabajo, tu reputación. Tú eliges. La puerta se cerró de golpe. Rosemary se hundió impotente en su silla. S.R.A. Walker, dijo el abogado en voz baja. Lo que acaba de pasar podría ser una prueba ante el tribunal. ¿Qué importa? Susurró ella. No. El señor Davidson se sentó frente a ella. Ahora tenemos su confesión, y yo soy testigo. Podemos luchar contra esto. Rosemary se despertó con el timbre del teléfono. El reloj marcaba las 5 de la mañana. ¿Señora Walker? Una voz masculina desconocida sonaba preocupada. Soy William Porter, uno de los inversores del restaurante de su marido. Rosemary se sentó bruscamente en la cama. Siento llamarla tan temprano, pero la situación es crítica. Su marido planea fugarse. Tenemos información de que va a retirar todo el dinero de sus cuentas y abandonar la ciudad. ¿Cómo lo sabe? Rosemary sintió que su corazón empezaba a acelerarse. Tengo fuentes fiables en el sistema bancario, explicó William. Han detectado transacciones sospechosas en las cuentas de su marido. Se están transfiriendo grandes sumas a cuentas en el extranjero. Ya he informado a la policía. Rosemary agarró el teléfono con fuerza. ¿Qué puedo hacer? Nada, respondió William con firmeza. La policía ya está trabajando. Tenemos información de que reservó un billete para el vuelo de la mañana. 1 hora más tarde, William volvió a llamar. S.R.A.
Walker, la policía acaba de recogerle en el aeropuerto. Han encontrado documentos para la transferencia de fondos y un billete a México. Rosemary se hundió en una silla, sintiéndose débil. ¿Y el dinero? La mayor parte del dinero estaba bloqueado, aunque aún consiguió transferir parte a cuentas en el extranjero. Llamaron a la puerta. 2 policías estaban en el umbral. «Señora Walker», dijo uno de ellos. «Soy el detective Brown. Tenemos que hablar con usted sobre su marido». Entraron en el salón. El detective sacó un cuaderno. «Cuando detuvimos a su marido, encontramos documentos para la transferencia de grandes sumas de dinero. También encontraron varios pasaportes falsos a diferentes nombres». Rosemary se sintió mareada. «¿Diferentes nombres?» «Sí», asintió el detective. «No parece que esta sea su primera estafa. Ya hemos encontrado rastros de fraudes similares en otras ciudades». «Pero, ¿cómo?», se interrumpió. «Según los datos preliminares, al menos 3 años», respondió el policía. Seguía el mismo patrón. Se ganaba la confianza de los empresarios locales, captaba inversiones para equipar restaurantes inexistentes y luego desaparecía. Rosemary intentó comprender lo que oía. ¿A cuántas personas estafó? Hasta ahora se han identificado más de 20 víctimas en distintas ciudades. Las pérdidas totales rondan los $2 millones. «Dios mío», susurró. «Hay algo más». El detective sacó una carpeta. «Entre sus pertenencias, hemos encontrado documentos a nombre de una tal Rebecca Foster. Al parecer, no solo planeaba abandonarte a ti, sino también a ella». Rosemary sonrió con amargura. Ni siquiera su amante embarazada pudo evitar que huyera. «Le encontraron un billete para una sola persona», continuó la detective. «Y planeaba llevarse todo el dinero para él. No hay transferencias ni cuentas a nombre del tal Rebecca». A última hora de la tarde llegó William Porter. Parecía cansado pero feliz. «Lo atrapamos justo a tiempo, unas horas más, y habría tenido tiempo de transferir todos los fondos a través de empresas extraterritoriales». «¿Cómo se enteró de sus planes?», preguntó Rosemary. «Soy banquero y tengo 30 años de experiencia», respondió William. «Cuando vi el esquema de sus operaciones, enseguida me di cuenta de que estaba preparando una fuga, un esquema piramidal clásico. Coge dinero de unos inversores para pagar a otros y luego desaparece con todo el importe». «Y yo no me di cuenta de nada», dijo Rosemary en voz baja. «Viví con él tantos años y nunca vi quién era en realidad». «No te culpes», dijo William suavemente. «Es un estafador profesional. Sabía ganarse la confianza de la gente y convencerla». En ese momento sonó el teléfono del detective. Salió al pasillo, pero Rosemary aún podía oír fragmentos de la conversación. «Sí, está en el hospital. ¿Amenazada de aborto?» «No, ni siquiera ha intentado ponerse en contacto con ella». Rosemary se volvió hacia la ventana. No sentía lástima por Rebecca. Ella había elegido su propio camino, pero la niña era inocente. «Señora Walker», dijo el detective al volver. «Su marido quiere hablar con usted». «¿Por qué?» «Dice que tiene una confesión que hacer. Confesarlo todo, pero solo a usted». Rosemary miró por la ventana durante largo rato. Afuera empezaba un nuevo día, el primer día de su nueva vida. «No», dijo con firmeza. «No tengo nada más que hablar con él». «También me pidió que le diera esto». El detective le tendió un sobre. Rosemary lo cogió con manos temblorosas. Dentro había una nota. «Lo siento, te quería de verdad, una vez». Rompió lentamente el papel en pedacitos. «Es demasiado tarde para que se disculpe». «Ya veo», asintió el detective. «Bueno, entonces, sigamos con el papeleo. Necesitaremos su ayuda en la investigación». «Por supuesto», respondió Rosemary. «Les contaré todo lo que sé». Se acercó a la ventana y miró hacia afuera durante largo rato. En algún lugar de la ciudad, otra mujer también sufría una traición, pero sus caminos nunca se cruzarían. Cada una tendría que enfrentarse a su dolor por su cuenta. «¿Qué ocurrirá después?», preguntó al detective. «Es probable que el juicio sea un proceso largo, pero con estas pruebas no escapará al castigo». Rosemary asintió. Sentía un extraño vacío en su interior.
25 años de matrimonio se habían convertido en un montón de mentiras y traiciones. Pero al menos ahora se había acabado. Fraude en un restaurante local. El propietario estafó a inversores. Rosemary releyó el titular del periódico local. El artículo no estaba en portada, sino en la página 5, en la sección de noticias locales. Debajo había una fotografía de Oscar a la entrada del restaurante. Según la policía, decía el artículo, el propietario del restaurante Taste of Life, Oscar Walker, recibió fraudulentamente unos $150,000 de inversores locales. Se suponía que el dinero iba a utilizarse para comprar nuevo equipo de cocina, pero en lugar de eso se lo gastó en necesidades personales. Rosemary dejó el periódico. Hoy tenía que declarar ante la policía, y solo pensarlo la ponía de mal humor. «Señora Walker», la saludó el detective Brown cuando llegó a comisaría. «Gracias por tomarse la molestia de venir. Tenemos que tomarle declaración sobre la actividad sospechosa de su marido». Rosemary se sentó en la silla que le ofrecían. «¿Por dónde quiere empezar?» «Díganos cuándo notó por primera vez algo inusual en su comportamiento». «Empezó hace unos meses». Rosemary intentó hablar con calma. Oscar empezó a reunirse con algunas personas después de que cerrara el restaurante, especialmente con un hombre, creo que se llamaba Robert. «¿Robert Craig?», aclaró el detective. «Sí, ese es el hombre». Se sentaron en el despacho de Oscar durante horas, discutiendo algo. Encontré documentos extraños, algunos contratos. El detective tomó notas. Una vez vi a Oscar discutiendo con un hombre en el aparcamiento. Exigía que le devolvieran el dinero, gritaba algo sobre equipos. ¿Era el señor Thompson? El detective me mostró una fotografía. Sí, era él. Había invertido $30,000 en el restaurante. El dinero iba a destinarse a un nuevo horno profesional y a refrigeración. Rosemary sacó una carpeta de su bolso. Guardé algunos documentos que encontré, recibos, facturas. El detective echó un vistazo a los papeles. Esto será útil para la investigación. Veo aquí recibos de una joyería, de restaurantes caros. Sí, respondió Rosemary en voz baja. Ahora entiendo a dónde iba el dinero de los inversores. Se oyeron pasos en el pasillo y otro agente entró en el despacho. «Detective, hay periodistas de un canal local. ¿Quieren comentar el caso?» «Dígales que no habrá comentarios hasta que concluya la investigación», respondió Brown. Cuando el agente se marchó, el detective volvió a dirigirse a Rosemary. Según nuestra información, su marido cogió dinero de 5 inversores. La cantidad total es de unos $150,000. «Eso es menos de lo que pensaba», admitió Rosemary. «Pero es suficiente para un caso penal», dijo el detective. «Sobre todo teniendo en cuenta el método de fraude, falsificación de documentos, entregas ficticias». Rosemary recordó todas las facturas y contratos que había encontrado. ¿Y los préstamos bancarios? Pidió préstamos garantizados por equipos inexistentes. «Sí, estamos investigando eso», asintió el detective. «Pero el caso principal es el fraude al inversor». El día en comisaría se hizo interminable. Rosemary tuvo que contar una y otra vez todo lo que había observado en los últimos meses. Reuniones, conversaciones, documentos. Por la noche, cuando estaba a punto de marcharse, el detective le mostró otro documento. «Mire esto, es el extracto bancario de su marido». Rosemary vio las cantidades que se habían transferido entre distintas cuentas: 15,000, 20,000, 35,000. ¿Todo ese dinero pertenecía a los inversores? «Sí», respondió el detective. En lugar de comprar material, su marido se lo gastaba en necesidades personales: restaurantes caros, hoteles, joyas. Al salir de la comisaría, Rosemary caminó lentamente hacia su casa. La ciudad nocturna vivía su propia vida. Las luces seguían encendidas en el exterior del supermercado donde trabajaba, en el turno de tarde. Mañana tendría que volver allí para reunirse con sus compañeros. La noticia de la detención de Oscar probablemente ya se había extendido por la ciudad. En una ciudad pequeña, esas historias se difunden al instante. En casa hay varios mensajes en el contestador. Un canal de televisión local pedía una entrevista. Algunos de sus amigos expresaban sus condolencias. Rosemary se sentó a la mesa de la cocina y volvió a abrir el periódico. Al final del artículo
había un pequeño párrafo sobre una joven empleada del restaurante que también había sufrido las acciones del propietario. Rosemary sabía que se trataba de Rebecca, pero no sintió nada por ella, ni rabia ni compasión. Sonó el timbre. El señor Thompson, uno de los inversores estafados, estaba en el umbral. S.R.A. Walker parecía cansado. He leído el artículo y quería decirle que no la culpo. Usted también es una víctima en esta historia. Gracias, respondió Rosemary en voz baja. Siento que haya ocurrido esto. El dinero... 30,000, sonrió con amargura. Todos los ahorros de mi familia. Creí a Oscar. Pensé que lo invertiría en un negocio seguro. Cuando se marchó, Rosemary permaneció largo rato junto a la ventana. Las luces de las casas vecinas estaban encendidas y la gente hacía su vida normal. Sonó el teléfono. La comisaría. ¿Señora Walker? La voz del detective sonaba cansada. La primera vista es mañana a las 10. Su presencia... Allí estaré, le interrumpió Rosemary. Quiero oírlo todo con mis propios oídos. Colgó el teléfono, fue a su armario y sacó su mejor traje. Mañana era un día importante. El día en que descubriría la verdad sobre el hombre con el que había vivido 25 años. El acusado, Oscar Walker, es declarado culpable de fraude y falsificación, condenado a 3 años de prisión. Rosemary se sentó en la sala del tribunal, escuchando el veredicto. 3 años. Solo 3 años por una vida arruinada, dinero robado, sueños rotos. Oscar estaba de pie con la cabeza gacha. Su caro traje ya no parecía tan impecable como antes. Su abogado escribía rápidamente algo en un cuaderno. «Pónganse de pie. El juicio ha terminado», anunció el juez. Mientras el convoy conducía a Oscar a la salida, se encontró por un momento con los ojos de Rosemary. No había remordimiento ni vergüenza en sus ojos, solo cansancio y quizá una ligera sorpresa. Era como si aún no pudiera creer que todo hubiera terminado así. «Señora Walker», se acercó a ella el detective Brown. «¿Se encuentra bien?» Rosemary asintió mientras recogía sus cosas. «Sí, es solo que... es extraño. Todos esos meses de preparación, testimonios, documentos, y todo terminó en 20 minutos. Es un buen veredicto», dijo suavemente el detective. «Teniendo en cuenta la cuantía de los daños y el hecho de que admitió parcialmente su culpabilidad». «Lo sé», le interrumpió Rosemary. «Es cierto. Es que pensé que me sentiría aliviada cuando acabara». «¿Y tú? ¿Qué sientes?» «Nada», respondió ella con sinceridad. «Absolutamente nada». De camino a casa, Rosemary pasó por el supermercado donde trabajaba. Era su día libre, pero quería hablar con el gerente. «Oh, Rosemary». La señora Green, la gerente de la tienda, salía de su despacho. «Estaba a punto de llamarte. Tengo buenas noticias». Rosemary la miró sorprendida. «¿De verdad?» «Sí», sonrió la señora Green. «Como sabes, nuestra encargada de alimentación se jubila el mes que viene. Estaba pensando en ti». ¿En mí? 23 años de experiencia, una reputación impecable, excelentes críticas de los clientes. La S.R.A. Green contó con los dedos. Y conoces muy bien nuestra tienda y todos los procesos. Rosemary sintió una cálida sensación en el pecho. ¿Me estás ofreciendo este trabajo?» «Sí, si te interesa. El sueldo será más alto, por supuesto, además de un despacho y... ¡Sí!», exclamó Rosemary antes de que la S.R.A. Green pudiera terminar la frase. «Quiero decir, sería muy feliz». La señora Green le dio un abrazo maternal. «Me alegro de que hayas aceptado, después de todo lo que ha pasado». «Gracias», dijo Rosemary en voz baja. «Este trabajo siempre ha sido mi roca». «Y estás haciendo un gran trabajo», la S.R.A. Green le entregó una carpeta. «Toma, todos los detalles están aquí. ¿Empezarás el próximo lunes?» En casa, Rosemary se sentó largo rato a la mesa de la cocina, revisando los documentos de su nuevo puesto. Recordaba cómo Oscar siempre había hablado con desdén de su trabajo, llamándola patética vendedora. Y ahora era la jefa del departamento, con despacho propio y un sueldo más alto. Rosemary se acercó al espejo y se quedó mirando su reflejo durante largo rato. Los últimos meses habían añadido canas a su pelo y habían aparecido nuevas arrugas,
pero había una nueva expresión en sus ojos. Tranquilidad, confianza, tal vez incluso sabiduría. Sonó el teléfono. Era Betty, del trabajo. «Rosemary, enhorabuena por tu ascenso. La SRA. Green se lo ha dicho a todo el mundo». «Gracias», sonrió Rosemary. «Es un poco repentino, ¿no?» «¿Repentino?», espetó Betty. «Te lo merecías hace 10 años». «Escucha, ¿qué tal si vamos a tomar un café mañana después de tu turno? ¿Para celebrarlo?» Rosemary dudó un momento. Antes habría dicho que no. Tenía que preparar la cena para Oscar, esperar a que volviera del trabajo. ¿Sabes qué? Vayamos a un restaurante. Conozco un sitio estupendo en el centro. Por la noche, Rosemary sacó del armario una caja de viejas fotografías. Oscar y ella estaban en una boda, jóvenes, felices, llenos de esperanza, vacaciones juntos, vacaciones en familia, construyendo su casa, 25 años de vida. 25 años que ahora parecían ajenos, como si no fuera su historia, sino una película que había visto una vez. Rosemary volvió a meter con cuidado las fotos en la caja y la llevó al desván. El pasado debía quedarse en el pasado. A la mañana siguiente se despertó temprano. Preparó café y tomó un desayuno ligero. Luego se puso el nuevo traje de negocios que había comprado la semana pasada. De camino al trabajo, pasó por la peluquería. «Buenos días, me gustaría cambiarme el peinado, algo más moderno». La peluquera la mira atentamente. «¿Tiene algo en mente?» «Sí». Rosemary sacó una revista. «Esto, y también, el color, por favor. Estoy harta de esconder mis canas». 2 horas más tarde, salió de la peluquería renovada. Un corte de pelo elegante, un color de pelo natural con canas nobles. En el reflejo del escaparate, vio a una mujer elegante y segura de sí misma. En el supermercado, fue recibida con aplausos. La noticia de su ascenso ya se había extendido entre el personal. «¡Vaya, Rosemary!», exclama Lisa, una joven cajera. «Gracias», sonríe Rosemary. Decidió que era hora de cambiar. La SRA. Green le enseñó su nueva oficina, le mostró el papeleo que tendría que guardar y le presentó sus nuevas funciones. «¿Puedes hacerlo?», le preguntó al final. Rosemary asintió con seguridad. «Por supuesto, es lo que conozco y me gusta». De camino a casa esa noche, se detuvo en el restaurante Oscar. Ahora tenía un nuevo dueño, una cadena de comida rápida. Rosemary recordó lo orgullosa que estaba de su marido, de su talento, de sus ambiciones. Cómo creía en su sueño, apoyaba sus planes. Pero ahora nada de eso importaba. Ella tenía su propio trabajo, sus propios logros, su propia vida. En casa, abrió su portátil y empezó a buscar cursos de actualización para directores comerciales. Si empiezas una nueva vida, tienes que hacerlo bien. Recibió un correo electrónico de su abogado. El divorcio era oficial. Rosemary se sintió extrañamente aliviada. Por fin se había acabado. Se asomó a la ventana. Afuera empezaba la primavera. Los brotes se hinchaban en los árboles y las primeras flores brotaban de la tierra. Una nueva vida, un nuevo comienzo. El teléfono vibró. Un mensaje de Betty. «No te olvides de la cena de mañana por la noche. He hecho una reserva para las 7». Rosemary sonrió. «Sí, mañana ceno con una amiga. Y pasado mañana, mi primer día de trabajo en mi nuevo puesto». Y entonces, pasó un año. Rosemary estaba sentada en su despacho, revisando los informes de ventas del mes anterior. Al otro lado de la ventana caían las primeras nevadas, creando una sensación de acogimiento y tranquilidad. «Señora Walker, quiero decir, perdón, señorita Anderson». Una joven empleada, Lisa, asomó por la puerta. «Tiene visita». Rosemary sonrió al oír su nombre de soltera. Después de divorciarse, había decidido recuperarlo. Le parecía lo correcto, como un regreso a su yo original. «¿Quién es?», preguntó dejando los papeles. «El señor Thompson, uno de nuestros clientes habituales». Rosemary se puso tensa. El señor Thompson era el mismo inversor al que Oscar había estafado. No le había visto desde el juicio. «Que pase», dijo tras una pausa. Un hombre mayor entró en la oficina con un pequeño paquete en la mano. «Buenas tardes, señorita Anderson. Quería darle las gracias».
¿Darle las gracias? Se sorprendió Rosemary. Sí, puso el paquete sobre la mesa. Gracias a su testimonio en el tribunal y a todos los documentos que guardó, pudimos recuperar parte del dinero a través de la compañía de seguros. Rosemary sintió que se le calentaba el corazón. Me alegro. Eran los ahorros de toda tu vida. No todo, por supuesto, suspiró. Pero al menos algo. Y ya sabes, te he traído una tarta de manzana. Mi mujer hace las mejores tartas de la ciudad. Gracias, respondió Rosemary con sinceridad. Es usted muy amable. Cuando el señor Thompson se marchó, Rosemary se quedó mirando por la ventana. Hace un año, todo le había parecido tan desesperado, tan doloroso. ¿Y ahora? Ahora tenía un buen trabajo. La habían ascendido a subdirectora de tienda tras implantar con éxito un nuevo sistema de inventario. Tenía amigos de verdad, que la apoyaban en los momentos más difíciles. Betty se convirtió en su mejor amiga y solían pasar juntas los fines de semana. Tenía una casa. Compró la parte de Oscar después de que el tribunal le ordenara indemnizar a los inversores defraudados. Ahora era su casa, con todo en su sitio. Sonó el teléfono. Era su hermana. Rosemary, no te olvides de la cena del sábado. Los niños están deseando ver a su tía. Claro que no me olvidaré, sonrió. Ya he comprado regalos para los gemelos. Después de todo lo que había pasado, se acercó más a la familia que apenas había visto en los últimos años. Oscar siempre encontraba motivos para evitar las reuniones familiares. «Señorita Anderson», reapareció Lisa. «Los proveedores han traído un nuevo cargamento de mercancías. Necesitan su firma». Rosemary asintió y se levantó de la mesa. El trabajo era lo que la había mantenido a flote todos estos meses. El trabajo que conocía y amaba, a pesar de todas las burlas de Oscar. Por la tarde, caminó hasta su casa, disfrutando de la nevada. La ciudad se preparaba para la Navidad, con adornos en los escaparates e iluminación en las calles. El año pasado, pasó las fiestas sola. Aún no estaba preparada para la compañía. Este año, su hermana insistió en que fuera con ellos. Toda la familia estaría allí, con una cena festiva, regalos. Se preparó una taza de té y se sentó con el portátil. Tenía que terminar el informe de ventas y revisar las solicitudes para el nuevo producto. También tenía que terminar su solicitud para un curso de gestión en la universidad local. La SRA. Green había insinuado la posibilidad de un nuevo ascenso y Rosemary quería estar preparada. Había un sobre la mesa, una factura de servicios públicos. Oscar solía encargarse de estas cosas. Ahora se ocupaba ella misma de todo el papeleo y no era tan difícil como parecía al principio. El teléfono vibró. Un mensaje de Betty. «No te olvides del teatro mañana, tengo las entradas». Rosemary sonrió. Antes de acostarse, escribió unas líneas en su diario, como hacía siempre. Su psicoterapeuta le había aconsejado tomar notas para comprender mejor sus sentimientos. Al principio le parecía extraño, pero ahora se ha convertido en un hábito.